En Instagram, @ecomedios. A todos, estamos en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, hoy con la participación de un nuevo integrante del elenco. Ya somos muchos en este elenco, pero bueno, no sabemos distribuir las funciones con el joven abogado Natán Bogoslavsky. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, señor Jorge, por la invitación nuevamente. ¿Cómo, señor Jorge? Secas, señor Jorge. Jorge Secas, acá Jorge, somos Jorge. vos sos Natán, yo soy Jorge, acá no hay ningún título ni nada honorífico. El honor lo tenemos y bien alto, gracias a Dios. Tuve hoy un pequeño percance que se lo comentaba mi productor y que revela realmente que en la Argentina lo que falta es cultura del trabajo y sobran feriados. Y esto a colofón de qué viene. Viene a colofón que el gobierno actual, que dijo que iba a terminar con la casta, con toda una serie de privilegios, no solo ha dejado los mismos feriados o los mismos fechas festivas y feriados puentes que tenían gobiernos anteriores, prácticamente esto que había impuesto el kirchnerismo, que la cultura de trabajo era realmente una utopía, o mejor dicho, una utopía. Era algo que deleznable, diría yo, ojalá fuera una utopía, algo deleznable. Hoy me encuentro con que un aparato nuevo, celular, no vamos a decir la marca, pero de primer nivel, hace unos días que me está fallando con el tema de la señal. Primero pensamos que podía ser, pensé que podía ser simplemente un tema vinculado con que no se había configurado correctamente, que había alguna aplicación que estaba mal puesta, pero hice todo lo correcto, consulté con especialistas en el tema, con gente que de sistemas conoce muchísimo. Me dijeron, no, mira, está todo perfecto. Lo que pasa es que son las señales de una, no voy a ser, para no ser tampoco tan duro, de una de las 2 o 3 empresas prestadoras de este servicio. Entonces concurrí hasta la casa, hasta una agencia muy linda que está en el barrio norte, de esta compañía telefónica, cerrado. Dije, bueno, pues estará cerrado, habrá habido algún problema, no sé, muchas veces se cierran por duelo, me pareció extraño que esto ocurriera, habida cuenta que se trata de un servicio y el fallecimiento de alguna persona del staff generalmente no impide, ¿no? Como esos negocios de cercanía o negocios barriales, que si cierra fallece uno de los dueños y obviamente está cerrado por velo. Después pensé que había sido clausurado por el gobierno de Ciudad de Buenos Aires por una anomalía que hubiera detectado en el funcionamiento o por alguna cuestión judicial. No vi ninguna placa al respecto, ninguna papeleta que certificara eso. Entonces me dirigí hasta a otra sucursal,
a 20 cuadras de ahí, de la misma empresa telefónica. Y grande fue mi sorpresa que otra sucursal muy grande, muy linda que tienen en otra avenida céntrica, no había nadie. Entonces pregunto, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué no atienden hoy? Porque es el día del telefónico. La gente cuando escucha esto, mala mía, cuando escucha esto, justo estábamos hablando de los celulares, cuando yo escucho esto no lo podía creer, y cuando ustedes oyentes escuchen esto tampoco lo pueden creer. El día del telefónico. Hay días de lo que se les ocurra. Yo sabía que había días, que era el día del empleado de UTEDI, que el día, etcétera, bueno, del futbolista, lo que sea. Pero eso no puede impedir nunca que un servicio de estas características que no se preste, o por lo menos tener una guardia. Pero por eso digo, escribí hace unos años un artículo que en la Argentina faltaba cultura del trabajo y sobraban feriados. Ahora, ¿qué ocurre? El 24 de marzo, que es una fecha que realmente se celebra de una manera insólita. Yo creo que, y no quiero las comparaciones, que después me digan con las comparaciones, pero ni en Alemania se festeja el día del push de la cervecería, allá por el año 33, que permitió el ascenso de Hitler al poder, ni en Italia la marcha de las camisas pardas, que permitió también que accediera al gobierno Benito Mussolini, el fascismo. En la Argentina celebramos un golpe de Estado. Y lo que debería ser el día convocante de la democracia tendría que ser el día que asumió Raúl Alfonsín, que a propósito inauguraron recientemente en la línea A la estación Congreso, un justo homenaje a quien, a no dudarlo, si no fue el padre de la democracia, como algunos discuten, fue por lo menos el que llevó el estandarte del restablecimiento de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho en la Argentina. Entonces, digo, ahora viene este fin de semana, entonces hacemos un puente, el día 23. Y el 24 se celebra el golpe. Una celebración que, como todos los años, va a ocasionar marchas de distintos sectores, algunos a favor, otros en contra, pero por ejemplo, Chile. 11 de septiembre es el día que cayó el gobierno de... el gobierno de Salvador Allende. El 11 de septiembre es cuando asume o cae el gobierno de Salvador Allende. No se festeja. ¿Hay marchas? Sí. ¿Se discuten todavía con esta suerte que tenemos de autopsia del pasado? Que tenemos, que es lógico, el pasado siempre, Cicerón decía, la historia es maestra de la vida, historia es Magister Vitam, y Avellaneda decía que los pueblos que desconocen su pasado están condenados a repetirlo. O sea que el pasado tiene enseñanzas. Está bien que se discutan los términos del pasado, que se discuta el golpe, si fue necesario, si no fue necesario. Uno lo puede ver de una manera del estado de absoluta descomposición que tenía el país, con la cantidad, explotaba en el territorio argentino, creo que se ha hecho el cálculo que una bomba explotaba cada 3 minutos en todo el territorio nacional, con secuelas gravísimas, incluso pérdida de vidas humanas. Se puede discutir todo eso, pero que eso se transforme en feriado para celebrar un golpe de Estado es inaudito. Y que encima se ponga un feriado puente anterior. O sea, pan y circo, como decíamos con Fernández, pero más pan, menos pan y más circo. Porque si queremos generar que el aparato productivo se ponga full, queremos que esta maquinaria que solamente está hoy en funcionamiento en un 53% de la capacidad productiva del país, no lo vamos a hacer generando feriados puentes, por más que para algunos centros turísticos sea un pequeño veranito, una pequeña primavera, pero también hay que pensar que es un solo sector de la población, que ese sector puede realizar, dado que hoy las distancias han quedado bastante sujetas a ser acortadas por los medios de comunicación, por la línea de aviación, etcétera. Podría hacerse perfectamente, una persona se puede ir un viernes, volver el lunes sin alterar el normal desenvolvimiento laboral. Acá
estoy viendo una foto que dice Feliz Día del Trabajador Telefónico, que la han puesto como placa. ¿Cómo? 16 de marzo, 18 de marzo, sí, sí. Sí, pero ¿quién se enteró de todo esto? Ahora, nadie más se enteró. Y yo me enteré porque fui a buscar el servicio, nada más. Entonces, pero aún estoy hablando con el operador que puso la placa. Aún, cuando esto hubiera sido así, no me opongo a que lo festejen, no me opongo a que a lo mejor, pero que dejen una guardia o turnos rotativos. Si ya el lunes hay otro feriado, o sea que fíjense, después viene el otro feriado de Semana Santa. Entonces, a mí que no me vengan con la historia de que queremos reactivar el aparato productivo para generar más empleos, porque, vuelvo a repetir, lo mismo que escribí hace 10 años o más, que reiteradamente lo escribo también el 24 de marzo, y que este año lo voy a hacer como se conmemora ya el cincuentenario del golpe militar de 1976, voy a hacer una cosa un poco más extensa de lo que hago, que vuelvo a repetir, lo que menos necesitamos es seguir acumulándonos de feriados, y de feriados que no son realmente para celebrar, para festejar, como es un golpe militar, porque más allá que muchos, yo no lo oculto, estaba en un estado de descomposición absoluto la Argentina en ese momento, vuelvo a repetir, una bomba cada 3 minutos explotaba en el país, uno salía a la calle y no sabía si podía. Yo iba a la facultad, ya me había recibido abogado, a dar clase, y no sabía si iba a poder dar clase, si no podía dar clase, si de repente, una vez explotó una bomba en un baño de la Facultad de Derecho, y yo estaba en otro baño contiguo ahí, y les puedo asegurar que la sensación fue bastante desagradable, sentí como que se desplazaba toda la mandíbula mía. Entonces, y en aquel momento yo les puedo asegurar que la gran mayoría de la gente que después se desgarró las vestiduras, quería esto, y la prueba está que la propia dirigencia política no ofreció respuestas, no podía ofrecer respuestas. Ahora va a salir un libro de Seferino Reato comentando algunos de los entretelones de aquella época, pero esto no es para festejar porque fue una ruptura del orden institucional argentino. Festejemos el Día de la Democracia, que puede ser el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, pero no sigamos cargándonos, porque estamos haciendo lo mismo que hacía el kirchnerismo, le estamos copiando todo, feriado puente por cualquier cosa. No, cuando yo era chico, y acá le vamos a dar la bienvenida también a Pablo Torello, por supuesto. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes Pablo, estoy acá con ¿Estás Natán. acompañado? ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Estás acompañado? De Natán Bogoslavski, como me falló una figura joven, alguien que está muy vinculado a nuestra misma fuerza política, lo digo así claramente porque no vamos a andarlo ocultando, y estaba con ese comentario diciéndole que meta por enfrente, porque cuando nosotros éramos chicos, el 25, todo, sí, ya sé, pero el 25 de mayo, era 25 de mayo, y era una fiesta conmemorativa el 25 de mayo. Y el primero y el 9 de julio era el 9 de julio, el 20 de julio, exactamente, incluso más. Yo recuerdo que sin ser feriados, por ejemplo, el 3 de febrero no porque uno estaba de vacaciones, pero el 24 de septiembre, que es la batalla de Tucumán, se hablaba en el colegio de la batalla de Tucumán, como de otras efemérides patrias, como, ahora no recuerdo, pero Chacabuco lo mismo, la batalla de Chacabuco, las grandes gestas libertadoras. Y hoy uno ve esto. Y realmente se hacían, era el día que había desfiles militares, incluso. Vos lo dijiste, Jorge, perdóname que te interrumpa. Sí, no, interrumpime. Una de las premisas del kirchnerismo es justamente no hacer eso en las escuelas, ni hacer nada para perder la historia, tergiversar la historia, Claro. Y poder manejar a la gente, o sea, no tener ningún sentido de patriotismo ni nada por el estilo, sino que no existe nada. Y por eso hay que volver a esto, y yo soy un convencido de que, como vos dijiste, el 24 de marzo hay que derogarlo como feriado, y además todos esos feriados puentes, que la gente se mueva, ese cuento de que no, que el turismo y qué sé yo, pierde mucho más el país estando parado, que es lo que ayuda del turismo. Es ridículo. A ver, a este gobierno que tanto le encanta hacer números, bueno, yo les garantizo de que terminemos con los feriados puentes y vamos a estar muchísimo mejor. Y de paso voy a pasar un chivo, porque hoy es el Día del Ruralista.
Ah, mira vos. Ah, Feliz día. feliz Nosotros día. trabajamos todo Bueno, el año, perdón, no hay ni 9 vos de julio, escuchaste- ni 1 de mayo, ni nada. Perdón, Pablito, ¿escuchaste al comienzo lo que me pasó con el teléfono? Sí, escuché. ¿Escuchaste? Bueno, ahí tienen la comparación. Fíjense, y esto les juro que no estaba, doy mi palabra que no sabía tampoco que era el Día del Ruralista. Pero fíjense No nos ustedes, das avisas. nadie lo sabe. Fíjense ustedes la diferencia. Y yo me enteré el día del telefónico porque me pasó este incidente con Por lo esta. que te pasó. Por lo que me pasó. Y acá el gracioso del operador me puso la placa Día del Telefónico 18 de marzo. Muy cómico estuviste, Gerardo. Entonces, pero ahí tiene la diferencia. El Día del Ruralista inauguró porque el campo no le puede decir, y vamos a decirlo algo muy, muy gracioso, no le puede decir ese día que las vacas no coman porque estamos festejando un feriado. Porque son cosas que son realmente, solo en la Argentina. Tenemos que tener Argentina. era como decía perdón que te interrumpa. Sí, no, era como decía, había un sketch o algo así que decía creo que era Aristarán, este cómico, este mago, Aristarán, que Sí. decía Argentina no lo entenderías. Y Claro, era tal exacto. cual, exacto. Estaba pensando lo mismo. Claro, Argentina no lo entenderías. Sí, señor, lo escucho. Que creo que también se perdió un poco el sentido de identidad nacional, como bien decía Pablo, un poco a propósito todo el kirchnerismo, pero le preguntás, bueno, o sea, la mayoría de los pibes de mi edad o más chicos, le preguntás qué pasó el 20 de junio y no tiene idea, o sea, incluso el 25 de mayo. Preguntás cuándo fue la fecha de independencia, tampoco te la pueden, o sea, saben que es feriado nada más, y últimamente, los últimos 20 años, se usó más como herramienta populista para que mucha gente se ponga feliz de no trabajar que como conmemoración nacional, digamos. Sí, ni Es sabe. así. Es parte del plan kirchnerista, ¿sí? De destruir a la población y de romper todos esos valores y signos patrios y días. Es así de simple. Es una cuestión. Bueno, hoy ahora, ya que estamos los tres, vamos a hablar de algunos temitas. Yo hice una agenda, que la tengo por acá. No hay temas, ¿no? No hay temas para hablar. No, en la Argentina no. Hablemos de filosofía oriental, porque no tenemos tema, entonces yo digo, algo nuevo podemos saber, Confucio, el budismo, bueno. No sé por dónde empezar, pero acá el joven quería traer un tema, que era el tema vinculado con la ley de inocencia fiscal. Pero yo antes de esto, si vamos a hablar de temas jurídicos, Otro blanqueo. mi querido, ¿cómo? Otro blanqueo. Otro, pero dedicásela a Pablo, el Día del Ruralista, 18 de marzo. Día del Ruralista. ¿Le inventaste vos ¿Ah, esa? sí? No, lo mandó tu señor operador. No, nuestro señor operador, pero yo pensé que la había diseñado en este momento. Che, pero la verdad que la foto del ponela de vuelta. La foto de ese tractor parece con la pinta arriba del Fórmula 1, ¿eh? Es que son Fórmula 1 los tractores. Por La eso gente tiene te di el pie. Tiene una imagen rara del campo, distorsionada. El campo es uno de los sectores que más se ha tecnificado y que más tecnología consume. Seguramente. Bueno, por eso está buena esa. Te digo más, cuando no estoy en el campo, por medio de mi celular, estoy viendo cómo funciona la cosecha, miro el monitor de la cosechadora, cuántos kilos está dando, cuánto está descargando, qué humedad tiene, todo a 300 kilómetros de distancia, 500 desde mi escritorio o desde cualquier lugar. O sea, la tecnología, hoy mandamos drones para fumigar, para controlar drones que tienen sensores térmicos para ver dónde está la hacienda, cómo está la hacienda. Se pesan, perdóname que me meta en esto, ¿no? Pero No, está perfecto. hay un dron que te pesa la hacienda en el campo, te saca las medidas, te lo evalúa, esto, y vos lo llevas a la balanza real y tiene una diferencia del 2% sobre animales de 400 kilos. O sea, es una cosa que funciona muy bien. Está revolucionando desde hace 15, 20 años, y acá voy a decir una cosa. El que inició la revolución, la tercera o segunda, o ponerle el número que quiera, se llamó Carlos Menem, que dejó importar mucha tecnología
cuando eliminó los derechos de exportación y puso un único tipo de cambio. De esa manera el productor agropecuario aumentó sustancialmente la producción y pudo adoptar tecnología mundial y ponerse a la par y poder competir. Y hoy en día, el 60% de los dólares que genera Argentina los trae el sector agropecuario y es responsable del 90% de la balanza comercial. Y así todo, siguen comparando cuando hablan y dicen que la energía, el gas y el petróleo van a ser como el campo, con la diferencia que la energía, el gas y el petróleo tienen RIGI y el campo tiene retenciones. Así que siempre voy a poder tratar de defender al sector agropecuario. Obviamente que hay muchas más cosas. Ley de fertilizantes, ley de semillas, un montón de cosas más para hacer. Pero básicamente es eso. Es inentendible que en este país no se trabaje y a los que trabajan los castigan. Es así, y a veces escucho hablar a economistas. El otro día escuché hablar a un economista liberal joven que dijo: el campo no produce generación de empleo. Y yo digo, qué manera de decir disparate, porque uno no piensa que no solamente en el campo, sino lo que sucede en las ciudades del interior del país. Y si esto se hubiera, y voy a un tema, porque se planteó el otro día un tema que estaba hablando con unos amigos que no lo podían creer, yo les decía lo siguiente. Cuando yo nací en 1947, la cantidad de habitantes que había en la ciudad de Buenos Aires era aproximadamente 3 millones. Hoy sigue siendo 3 millones. El conurbano bonaerense tenía 1.700.000. Hoy tiene 15 millones de habitantes. ¿Y esto por qué se debe? Porque en lugar de haber generado en torno a la ciudad de Buenos Aires, haber tenido una política demográfica seria, el gobierno, los distintos gobiernos, porque no fue uno solo, una política demográfica a largo plazo, hubieran generado, como pasa en otras ciudades del mundo, en otros países del mundo, ciudades dando la infraestructura necesaria, que estuviera más próxima de los centros de producción de la riqueza nuestra, que básicamente es el sector agropecuario, básicamente. Entonces, hubiéramos generado, como pasa en otros países del mundo, grandes ciudades, y no decir cuando uno habla de la Argentina que las grandes ciudades son 4, 5, 10, pongámosle, no muchas más que esas, y que algunas otras se conocen por el tema turístico, como por ejemplo San Carlos de Bariloche, Iguazú, etcétera. Pero uno ¿Te doy un dato? Sí. Te doy un dato: en los últimos 25 años, 23 años para ser más exacto, al sector agropecuario, o sea, al interior del país, le sacaron 200.000 millones de dólares. Así como escuchás, 200.000 millones de dólares en los últimos 24 años al interior del país. Yo vivo en un partido que se llama Bragado, en el campo, al cual le sacan 50 millones de dólares por año en concepto de derecho de exportación solamente. Imagínate esos 50 millones de dólares por 24 años, son 1.200 millones de dólares. Bragado tiene 40.000, 45.000 habitantes. Imagínate repartir 1.200 millones de dólares en 45.000 habitantes invertidos a lo largo de 24 años, lo que sería. Bueno, ese es el gran disparate que se ha hecho en este mundo, en este país, que es haber sacado la riqueza del interior, saqueado la riqueza del interior para ir a repartirla en dádivas y que se la afanen, porque se la han afanado también, en un conurbano que hoy es inmanejable. ¿Cómo haces para que ese conurbano hoy migre hacia el interior? Imposible. Que sea ordenado, que sea prolijo y que sea razonable. Toda gente, de las cuales creo que la mitad, bueno, no sé si la mitad, pero el 20-30%, seguro que tiene un plan. Está lleno de villas, gente sin capacidades. ¿Cómo lo haces trabajar esa persona? Creo que va por la tercera o cuarta generación que no han visto a alguno de su familia trabajar. Entonces, la verdad que es muy difícil el tema de arreglar el conurbano. Hay que arreglarlo, pero también hay que arreglar para que el interior pueda empezar a recibir gente. Y hubo una época virtuosa que fue el 2007-2008, con el boom de los commodities, donde empezó a migrar un montón de gente del conurbano hacia el campo, hacia el interior del país, ya sea el campo o las ciudades del interior. Y eso lo viví yo porque yo tomé gente del conurbano que quería venir a trabajar al campo. Y se podía, y ahí inventaron la famosa 125.
¿Cuánto dijiste en los últimos? Repetí la cifra. 200.000 millones de dólares en los últimos 24 años. 200.000 millones de dólares. Que a la gente le quede claro. Y a Bragado solo. Y bueno, Bragado a 50 millones de dólares por año, que es más o menos 1.200. Bragado es un partido chico de 226.000 hectáreas. Es un partido productivo, tiene 160.000 agrícolas, el resto es ganadero, pero es un partido productivo, bueno, y la realidad que le hayan sacado esa cantidad de plata, porque no han hecho nada. Es lo que te dije la otra vuelta, a la provincia de Buenos Aires, le sacan el equivalente a 1.300 kilómetros de autopista por año en concepto de retenciones. 1.300 kilómetros de autopista por año. Es un absoluto disparate por donde lo mires, y en este país se ha normalizado. Argentina no lo entenderías. Bueno, antes de la pausa quiero hacer un breve comentario acerca de la declaración. Pensaba, el otro día me hicieron una pregunta ayer en un programa de radio y dije, miren, de este tema no voy a hablar porque es como hablar de los Terian. No, en serio, si nosotros hablamos de los Terian, le estamos dando importancia a algo realmente que es una tribu pequeña, minoritaria, que tiene una moda pasajera. Me preguntaron y hice esta comparación con la declaración de Cristina de ayer. Dije, si hablamos de Cristina, le estamos dando importancia a una persona que pasó a ser insignificante en la historia. Porque la verdad que es así. Condenada aparte. Ahora, evidentemente, me siento en la obligación para reivindicar a dos personas a las cuales atacó hoy. Una de ellas la conocí, a ambas tuve muy buena relación, de una soy amigo en el presente y de la otra lo fui hasta que falleció. Me refiero al juez Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli. El enseñamiento que hubo con esos dos magistrados fue superlativo por parte de esta señora que, como pasa siempre, y para no asimilarla, para asimilarla, mejor dicho, a los Terian, lo que esta señora siempre utiliza las audiencias, porque aparte el tribunal se lo permite, para desplegar todo un show mediático con muchísimos tintes políticos, pero jamás va a mostrar las pruebas que acreditan que es la inocencia. ¿Y por qué tiene que demostrarlas ellas? Porque en materia de corrupción estatal se invierte lo que los abogados llamamos la carga de la prueba o el onus probandi, gracias a una ley del año 65, creo que fue, que modificó el Código Penal en ese sentido, que fue de el gobierno de Arturo Illia, donde se señalaba que cuando alguien es requerido porque su declaración jurada no se compatibiliza con sus gastos, su nivel de vida, tiene que demostrar cómo puede tener ese nivel de vida si no está esto concatenado con la declaración jurada. Y no voy a hablar nada más de esto porque si no se debe darle relevancia a una persona que evidentemente violó no solamente la ley, no solamente él entra al Código Penal por todos lados, sino que además ahora se burla y trata de enlodar a funcionarios. Uno no le puede contestar y el otro no le quiere contestar porque lo que ella está esperando es que le conteste o le diga algo para después impugnarlo, recusarlo por enemistad manifiesta si le toca intervenir en alguna de las causas de ellas. Y acá quiero resaltar, antes de ir a la pausa, el trabajo importantísimo que está realizando la fiscal de Cámara, la doctora Fabiana León, que dijo hace un tiempo atrás, en mi fiscalía no se negocia impunidad. O sea que por más que quieran ir y señalar algún tipo de probation, de decir, bueno, no, ponemos tantos millones para... No, acá no se negocia la impunidad porque son delitos realmente de corrupción y el Código Penal, la Constitución Nacional, los equipara de infame traición a la patria. Traidores a la patria. Y vamos a la pausa. Hoy te gané de mano, Pablo, ¿eh? Para mandar a la pausa te gané de mano. Y yo, antes de la pausa, una pregunta. ¿Usted no tiene que venir mañana a Buenos Aires? Yo no. Bueno. No voy a ir. Muy bien. Después le cuento. En privado lo voy a llamar. Sí, llámeme. Un fuerte abrazo. Que la autoridad máxima manda siempre. Usted sabe.
Está casado hace tiempo. Ah, bueno. Yo entendí. No, pensé que era otro tema. Igual te voy a No, llamar no. en privado. Dale. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en el programa entre ustedes y nosotros. De vuelta me vuelve a sonar el teléfono y la que me está llamando me va a matar, pero estoy al aire. Bueno, ahora nuestro amigo Nathan, no Nathanson, sino Nathan, quería traer un tema a esta mesa que me parece sumamente importante: la ley de inocencia fiscal y sus implicancias en el caso de Lázaro Báez. Micrófono suyo, joven. Sí. El año pasado se sancionó, como bien saben, la ley de inocencia fiscal a finales de año. Y bueno, ya podemos empezar a ver sus implicancias en los procesos judiciales, con algo que generó mucha indignación el día de ayer, porque tanto Lázaro Báez, que bueno, está condenado en distintas causas por sus vinculaciones con la familia Kirchner y sus construcciones y distintas maniobras, tanto él como sus hijos fueron parcialmente sobreseídos en la causa por evasión de impuestos en su empresa, en su momento Austral Construcciones. Bueno, porque básicamente se elevaron los umbrales mínimos de punibilidad, que significa que los montos mínimos que tendría que haber evadido para ser condenados se elevaron el año pasado con la ley de inocencia fiscal. ¿A cuánto se elevaron? ¿De cuánto estaban? Y cuánto? La evasión simple se elevó a 100 millones y la agravada a 1.000 millones de pesos. Aclarar a los oyentes cuál es la diferencia entre la simple y la agravada. Básicamente que cuando la evasión simple es una condena mucho menor y la evasión agravada es cuando se evadió más de 1.000 millones de pesos y la condena es muchísimo mayor. Ni siquiera existe la prisión en suspenso en la agravada, o sea que vas en cana sí o sí si sos condenado. Y lo que pasó fue que él está imputado por 7 años distintos de evasión, desde el 2007 hasta el 2014, y solamente quedó un año imputado. En los demás años se lo sobreseyó, porque en todos los años, menos en ese, no había alcanzado los 100 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? En ese momento, yo me fijé, por ejemplo, en el 2011, él había evadido 99 millones solamente del impuesto de valor agregado, o sea, hoy el umbral mínimo sería 100, o sea, zafó por 1.000 pesos nada más, por 1 millón de pesos, perdón, y básicamente en ese momento el dólar estaba a 5 pesos el dólar, o sea que si haces la cuenta, daba casi
como $200.000 en ese momento lo que había evadido, y lo que hoy es el umbral de 100 millones de pesos lo va a llevar al dólar a 1.400, no es ni $70.000, o sea, evadió 3 veces lo que hoy estaría prohibido en dólares, pero como la inflación se fue corriendo y el umbral mínimo de 100 millones lo hicieron zafar. Aclaremos a la gente que es por la aplicación de la ley más benigna, ¿no? Claro, porque, ¿qué pasa? Hay un principio en derecho penal que cuando una persona entre que comete un delito y es juzgada, y en el medio se sanciona una ley que la beneficia, se tiene que aplicar esa ley. Se tiene que, aunque sea retroactivamente para atrás, se debe aplicar la ley que es más beneficiosa para la persona que está imputada de un delito. Y por eso la defensa de Lázaro usó esto, inclusive la querella, que era de parte de la agencia de recaudación actual, del ARCA actual, estuvo a favor de ese argumento, porque claro, no van a estar en contra del propio proyecto de ley que ellos mismos pusieron. El fiscal Diego Velasco, sin embargo, sí pidió que no se tenga en cuenta ese pedido, porque solamente se elevó el mínimo por la inflación, pero la evasión fue mucho mayor. Esto ya está firme. Sí, ya quedó firme el sobreseimiento parcial, solamente quedó de un año, del 2012, que él evadió en ese momento 180 millones de impuestos a ganancias y 170 de IVA. Pero no le alcanza la grabada tampoco. No, la grabada no, solamente la simple va a quedar. Qué triste, ¿no? Y después además siempre el fumus, el perfume, como decimos los abogados, de que pudo haber tenido alguna implicancia, alguna mano traviesa que hizo que los montos se modificaran para favorecer a alguien. A mí me pasó siendo diputado de la Nación, cuando sacaron una ley que por supuesto la votamos en contra, que permitía, que favorecía y purgaba sanciones, penalidades, incluso privativas de la libertad, hacia de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Son leyes que se crean a medida. No lo digo por este caso, pero evidentemente también, por más que esta ley de inocencia fiscal permita que mucha gente hoy se vea favorecida cuando no había incurrido en ningún ilícito, también abre la ventana a que estos malandras se puedan acoger a la misma. Y esto va a tener una influencia, Nathan, en algo que a lo mejor, bueno, no pasó desapercibido, porque el ex titular de la UIF, el doctor Mariano Federici, lo ha dicho: esto va a tener implicancias en el GAFI, en el organismo internacional, porque se va a estar encubriendo, maquillando mucho lavado de dinero a partir de esta ley de inocencia fiscal, incluso lavado de dinero que obviamente no proviene de algo limpio, sino de trata o de narcos. En consecuencia, estas son las cuestiones que son bastante complicadas y que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando legisla. Siempre, mi padre era contador, ¿no? Doctor en Ciencias Económicas, y decía siempre que la industria del incumplimiento era un fraude, las moratorias generaban una industria del incumplimiento, porque la gente decía, tal, ¿para qué voy a pagar si después viene una moratoria? Y así es que tenemos de 7 millones de jubilados, hoy hay 4 que entraron sin haber pagado un peso de aporte, simplemente porque se fueron acogiendo sucesivas moratorias y pagaron, sí, pero con una moneda absolutamente depreciada. Además es desmoralizante, porque el que paga, claro, se siente como un idiota, porque pagó toda su vida y sin embargo lo van a tratar aún peor que el que no pagó nada. Seguro. Y le damos la bienvenida a Osvaldo Pérez San Martino. Te cuento rápidamente los temas que hemos abordado. El tema de los feriados, a raíz de que hoy tuvo un percance porque tuvo un problema telefónico con el celular. Fui a la compañía proveedora del servicio mío y era el día del telefonista. Todo cerrado como si fuera un feriado nacional. Y como contrapartida de esto, nuestro amigo Torello, que ahora volvió lo tenemos en imagen, mostró también que hoy era el día del ruralista, pero que él no paró, porque no pueden parar, porque las vacas comen y el trigo crece, y si no lo cosechás rápido, al piste. Así que
Después tratamos el tema, bueno, el campo con cosas muy interesantes que nos dijo Pablo. Después tratamos el tema de Cristina y los Terian. No lo voy a repetir porque creo que no hay que darle a raíz de un tema periodístico que pasó ayer, que me pidieron una opinión sobre el tema de Cristina. Le dije, mire, va a ser muy breve porque es darle la misma relevancia que le estoy dando algo insignificante, que tiene una tribu menor, una tribu pequeña, que son los Terian. Comparé a Cristina con los Terian, fue bastante gracioso, y ahora el joven nos ilustró sobre la ley de inocencia fiscal. Así que si querés agregar sobre estos temas, tenemos también para hablar del tema de la guerra en Medio Oriente, del caso Libra, porque hoy me anoté todos los temitas que podemos hablar, y algo que se te ocurra además. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? No sé, lo que vos quieras, Jorge. No, tema libre la vaca. Como en el colegio, ¿viste? La composición. En cuanto a lo de Cristina Kirchner, ya no me ocupé 20 años de pegarle a los Kirchner cuando estaban en el, como vos, mucho más, porque eras una figura pública, cuando estaban en el cenit del poder. Yo veo ahora algunos que les pegan cuando están caídos. No me interesa para nada. Ahora me ocupo de los que están ahora. Y los que están ahora, que han venido con ese discurso anticast y demás, bueno, están demostrando que son parte de lo que ellos llamaban la casta y aspiran a hacerlo todavía más, aunque como decía Pañi en su columna el otro día, les faltan algunas mañas todavía para hacer bien las cosas. Lo de Adorni creo que ya no sé si lo habíamos mencionado la semana pasada, pero me parece que, siendo un hecho que debe criticarse, por supuesto, pasa a un segundo plano al lado de lo de Libra, que es realmente escandaloso y más a medida que van trascendiendo cosas que no sabíamos sobre la relación de Milei y su hermana con este señor Novelli, que parece que les daba una mensualidad ya desde cuando él era diputado y continuó cuando era presidente, al presidente y a la hermana, de $2.000 o $4.000, que sería, a ver, está mal, por supuesto, porque no se sabe en qué concepto lo hacía, pero cuando trascienden todavía los pormenores de este caso Libra, llama la atención que todavía no tenga una trascendencia aún mayor. Me parece que la está teniendo. En el público, lógicamente, lo del vuelo de Adorni pareciera más fácil de comprender que algo que para mí también es difícil, como es el tema de las criptomonedas, algo que en gran medida escapa a mi comprensión, pero de todas formas lo que queda claro es que Javier Milei, siendo presidente, usó el cargo para realizar un negocio más bien oscuro, para enriquecer a unas personas y tal vez a él mismo. Él decía que no conocía a Novelli. Bueno, ahora se sabe que tenía una larga relación con él, es decir, que miente además. Si esto lo hubiera hecho Alberto Fernández o Cristina Kirchner, muchos amigos nuestros estarían haciendo pedidos de juicio político, denuncias penales, banderazos, y sin embargo no veo que haya todavía esa reacción frente a algo que me parece tan evidente. Según la época del gobierno de Cristina, si estuviéramos en los albores del gobierno de Cristina o de Néstor, seguramente, claro. Porque yo en ese momento era, no sé, me trataban de cualquier cosa, como a vos también, por ser, no nos decían ñoño republicano, pero más o menos nos trataban bastante mal. Después, bueno, cuando van cambiando los vientos, esta sociedad siempre tan volátil en su ideología, hizo que se dijera, sí, yo también desde la primera hora, todo verso. Pablo levantó la mano, pidió la palabra. Teléfono, micrófono. Estás muteado. No estoy muteado de acá. Ahí sí se escucha. De afuera. Ahí está, te muteó. Me tenían muteado de allá. Claro, libertad de expresión cortándolo, Gerardo. Censura. Censura. Qué bonito, ¿eh? Me están cancelando.
Sí, no, lo que quería decir, hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien, que coincido en todo. Lo que pasa también que hoy hay, para poder entender, ¿no? Yo creo que el que mete la mano en la lata hay que cortársela y listo, que actúe la justicia. Hay dos cosas que me preocupan. Una es que la sociedad está haciendo como, digamos, haciendo la vista gorda, porque enfrente están los K también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene si se baja? Esto es complicado y la gente debe estar asustada. Y el otro tema es algo que yo todavía no entiendo. ¿Por qué si hace un año que hay denuncias y salió todo esto, no los han imputado todavía? Porque ni siquiera están imputados. No, Tengo ni entendido que es siquiera, así. no, creo que ni siquiera fueron llamados a declarar. Sí, O llamado a declarar, que es peor todavía. Tenés razón, sí, perdón. sí, me parece que hay una enorme inacción Pero es un del tema de la fiscal justicia, Tayano. me parece. Sí, sí, por supuesto, Claro. por supuesto. A ver, este es el fiscal, recordemos, que no apeló el sobreseimiento de los Kirchner por enriquecimiento ilícito en su momento. Sí, pero le habían secuestrado el hijo una semana antes. Sí, bueno, está bien, entonces que se dedique a otra cosa. Estoy de acuerdo con vos, pero no lo estoy defendiendo. Estoy tratando de entenderlo, Osvaldo. no, y ni te contesto a vos, no, lo digo por mi cuenta. Al Digo, aire, si vos ocupás una magistratura, una función de ese nivel, y bueno, tenés que cumplir tu deber. Y eventualmente, si no, tenés que plantear ese tema y excusarte y que lo haga otro. Pero... Un fiscal o un juez no pueden tener miedo, porque si no, Claro, pues si no cualquiera los presionaría o los... Totalmente de acuerdo. Yo nada más que me acuerdo una cosa, No, una situación que fue sí, muy sí, sí, puntual. yo me acuerdo. No Me acuerdo lo que siempre decís, te Pablo. secuestran un hijo una semana antes. Sí, sí. No lo estoy defendiendo. No, avalando lo que de dice lo que Pablo, pasó. yo lo conozco al chico, compañero de un hijo mío en el colegio. Y la verdad que en esos momentos se vivieron horas muy, muy, muy complicadas, porque pensaron todo el mundo que el chico le iban a matar. Pero que tampoco podía renunciar, porque si renunciaba lo mataban al chico. Entonces era complicado. Era yo creo complicado. que era muy... No lo justifico. No, yo estoy tampoco tratando lo de justifico entender. porque su actuación Sí, a ver, posterior, yo lo conozco pero- bastante, y su actuación posterior, aún cuando no hubiera habido un secuestro de por medio, como es el caso de tener guardado 4 meses, y que esto da pábulo para que ahora digan que no se preservó la seguridad de las pruebas que se encontraban incorporadas a ese celular, ¿no? Da pábulo para eso. Y el otro tema que quería decir, junto con esto, es cómo el gobierno nombra a Maíquez sin que renuncie al Poder Judicial, por lo tanto el tipo hoy es miembro del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Sí, está con licencia, pese a que su mandato concluía, creo que a fin de año, ¿no, Jorge? Me parece. Como Octubre, procurador, octubre. como fiscal general, sí, en octubre. Pero me parece que es una locura. Bueno, también el que nombran como es peor segundo. que Cuño Libarona, es más defensor del gobierno y qué sé yo que ministro, es una cosa de loco. Bueno, él le han encargado que salga por los medios a defender al gobierno, pero me parece que ahí hay una frontera que hay que tener cuidado de no traspasar. Una cosa es que un ministro, que es un miembro político de un gabinete político, defienda al gobierno, y otra cosa es ser abogado personal del presidente ante una imputación penal, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí también hablaban hace un rato de lo de Báez. Bueno, el secretario de Justicia, el segundo de Maíquez, era el abogado de Lázaro Báez. Es decir, acá hay una insalata Viola. donde Santiago claro, Viola. Santiago Viola. Una Es el ensalada presidente, que es el presidente de la Libertad Avanza Nacional. Claro, y sí, es como la mano derecha, por lo que leí, yo no lo conozco, en materia jurídica de los Milei, particularmente Claro. de la hermana, sí, Es el- creo que Sí. creo que es así. Por eso, sí. esto es igual a los Kirchner. Es exactamente igual a los Kirchner. Copan todas las áreas de poder y van a hacer lo que quieren. Sí, yo bueno, es lo que siempre kirchnerismo de derecha yo. ¿Cómo? Yo siempre lo llamé kirchnerismo de derecha. No, pero me parece que este muchacho fue, el joven Torello fue contundente. Nos estamos mirando acá con Nathanson y digo,
Fue ¿Quién directamente... es? Perdón, ¿qué Nathan Sonetay? ¿Eric? Nathan Ah, Bogoslavski es un joven que tiene 23 años, que se ha porque recibido... no, perdóname, no 24. me lo presentaste. Yo, No, porque el otro día estuvo. juvenil y no sabía quién era. No, Nathan Bogoslavski es un joven que tiene 24 años, se recibió de abogado hace rato, pero no se matriculó todavía, se está por matricular ahora, y bueno, es un joven que militante de las fuerzas republicanas, del PAD, digámoslo, militante ¿Existe un activo. partido que se llama Fuerza Republicana? No sabía. No, de las fuerzas republicanas. En Como realidad hay sí existe un partido de Fuerza Republicana, que es el de Bussi de Tucumán, pero no estoy hablando de ese. Sos busista. No, No está hablando de eso, es del PRO, Lo digo en chiste. es del PRO, amarillo puro. Propuesta republicana. Propuesta republicana. Propuesta republicana. Es de ahí, o sea que es... Bueno, el PRO creo que tiene en estos días una reunión importante. Mañana nos estás dando pie para que hablemos de eso. Pero... Ahí le tiro el centro, ¿viste? Le tiro el centro. Sí. Hablando de centro, empató para el Atlético de Madrid, para Pablo y para mí, empató Julián Álvarez, que el primer gol había sido asistencia de él, y ahora está 3-2 sobre el final, pero se clasifica por diferencia de goles el Atlético, que es la mini selección argentina después de la convocatoria que hizo ahora el Scaloni, que hay 6 jugadores del Atlético de Madrid que son argentinos y que han sido convocados para jugar este amistoso con Guatemala. No, un amistoso muy complejo, para hacer un test muy severo para la Argentina. Sí, severísimo. Mientras Brasil... No quieren lastimar a nadie. Se bajaron de la finalísima para jugar contra Guatemala. Sí. No, lo de Guatemala es tremendo. Y encima lo hacen Están en la... peleando eso, porque querían jugarlo en Madrid, querían en España, y el Chiqui se puso que quiere nuestro prócer acá. Bueno. Quiere jugarlo acá. Menos mal que lo tomamos en Y lo dijo el Chiqui, es ley. Y si no, vayan a la justicia que le va a dar razón al Chiqui. Box No pregunte, Chiqui, Box disfrutala, Day. dice. Box, como el latinazgo. Box Chiqui, Box Day. Escúchame, Nathan también es Nacional Buenos Aires, si me olvidé decirte. Ah, sí. Sí, ¿No sí, lo sí, tuviste, profesor, a San Martino? No. No, creo que Eres no. San Martino. No, porque yo ya me había ido. No, yo por la edad que vos decís que él tiene, yo ya no Yo estaba. egresé en el 2018. Claro, yo ya ahí no Y daba. cuando lo conocí, me dice, te aclaro que soy Nacional Buenos Aires, muy orgulloso del colegio, pero era el único no trosco de la división, ¿no? Sí, yo le decía que básicamente tuve que participar de la franja morada porque era lo único que no era tronco. Ah, mirá. ¿Y de qué club de fútbol? O sea, la verdad, yo soy más del tenis y el pádel, pero soy de Ferro. Ah, bueno. Ah, mira vos. Mira, Lo dice como quien tiene que obligatoriamente que ser de algún equipo de fútbol. porque te Es preguntan. que ser de Ferro es, es Yo le como... tengo mucha simpatía, Ferro. No te olvides que tuvo épocas bastante buenas en los 80, así que Con sí, ojalá Sacardi, que con la Gribol. recupere. con Gribol, Garré, Sacardi. Pasa que Sí, yo sí. hace unos años, me acuerdo que estaba por ascender y solamente tenía que meter un penal y el penal no es que tipo lo atajó el arquero, lo erró por 5 metros, entonces yo a partir de ahí dije que estaba todo comprado eso, entonces no quise ver más. Bueno, y la otra participante de nuestro programa, la otra niña que hoy está de gira en Jujuy, Valentina Tulain, ella es hincha de El Candombero, de San Telmo, porque cuando vino, es platense, y cuando vino a vivir a la capital, vivía cerca de la cancha de San Telmo, entonces como futbolera, era hincha de Estudiantes, cuando llegó acá, de Gimnasia, perdón, cuando llegó acá, dijo, le quedaba cerca de la casa de ella, se hizo hincha, y orgullosamente te dice que es hincha del Candombero. Así que bueno. Y si Ahora, seguimos con Jorge, nuestro perdóname, tema. ya que te tiré el centro, contanos un poco vos y Pablo de qué se trata esa mañana. reunión de mañana del PRO. Bueno, la reunión de mañana del PRO es tratar de reorganizar el partido, tratar de que el presidente se muestre ya con la cara de que el partido obviamente está vivo, y bueno, y tratar de reunir a los dirigentes, tratar de mostrar también que hay una segunda y tercera generación, ya casi una tercera generación del PRO, o sea que los jóvenes no es que estén alineados con los libertarios, ni tampoco estén alineados con el kirchnerismo, sino que hay una juventud que realmente cree
en todas las bondades que puede tener un sistema económico liberal, pero con respeto a las instituciones, el Estado de Derecho, bueno, lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Con sus aciertos y sus errores, pero aferrado a la Constitución Nacional, como decíamos siempre nosotros. Eso es lo más importante. En la Carta de Navegación en la que hay que aferrarse más, lo decía Alberdi, creo, ¿no? Cuando las aguas son procelosas y hay que navegar en un mar así de esas características, y hay que aferrarse a esa Carta de Navegación, que es la Constitución Nacional, es un poco eso. Sabemos que vamos a tener que generar todo un espacio republicano, por eso hablé de las fuerzas republicanas, con otros partidos políticos. Esto mismo lo está planteando en estos momentos el intendente, el presidente del radicalismo, el intendente Chiarello de Venado Tuerto, que viene realizando una muy buena gestión, según tengo entendido. Lo ha dicho, además está recorriendo todo el país, incluso lo está haciendo a pulmón totalmente, y está tratando de ver si bueno, le expresó en las últimas horas también Alfredo Cornejo, que ya está tomando alguna distancia de lo que fue un demasiado connubio con el gobierno nacional, diciendo lo mismo, o sea, no estamos a favor del equilibrio presupuestario, sería una necesidad, porque aparte esto lo sosteníamos nosotros desde la banca. Claro. 2 más 2 da 4, no da pajarito. Yo me acuerdo que decía siempre eso, 2 más 2 da 4, acá y en la China, no da nunca pajarito. Y del mismo modo, si te entran 100 en tu casa, tenés que gastar 100 o menos. Ahora, si vas a gastar 103 o 104, alguien paga esa diferencia. Como dicen los yanquis, los americanos, no hay desayunos gratis. Entonces creo que manteniendo esas banderas, pero con la ética y con la moral, repito, republicana, no la moral como política de Estado, porque se entiende que la moral tiene que ser política de Estado, pero con una moral aferrada a las instituciones republicanas, pensamos que ese es el camino. Y le quiero dejar el último minuto a Pablo, nos diste el pie vos, porque te damos para hablar de otros temas, pero le quiero dejar el último 2 minutos, Pablo, que nos quedan para que vos agregues algo a esto, y a Nathan agradecerle, Nathan. Pablito. Bueno, también le agradezco a Nathan, y Gracias, lo único que quiero comentar con esto es que estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Al partido creo que es el único partido que hay hoy, digamos, con mayor fuerza después de los dos grandes partidos, que es el PRO. Y el PRO, con todos los ñoños republicanos que hay, porque además hay ñoños republicanos de 20, 22, 24 años, hay un montón, que están no solamente decepcionados, sino que nunca estuvieron con La Libertad Avanza. Y a mí lo que me parece que sí, que tenemos que generar esa nueva abrazo a todos los nuestros, que lamentablemente en el 2023 nuestros dos candidatos que podían haber llevado adelante el partido, se había retirado Mauricio y explotaron Pato Bullrich y Larreta, que se fueron cada uno por su lado y quedamos como descabezados, y no era momento para hacer ningún lío. Creo que la gente se dio cuenta que... perdón. No, dale, tenemos que cortar, porque acá el doctor Fabián Dubá del programa próximo me está haciendo unas señas desesperadas. La seguimos en la que viene. Y mañana es de 10 a 13 en Parque Norte. Gracias, Pablo. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana, a todos. gracias, Pablo. Chau. Gracias, Osvaldo. Gracias, Saludos. Nathan. Chau. Chau. Saludos a todos, gracias. Gracias. A la audiencia. Perdón que... No, pues estaba haciendo... Pensé que se iban. Por eso... No.